fue Gauss? Carl Friedrich Gauss fue un matemático, astrónomo y físico alemán que contribuyó en muchos ámbitos, incluido la teoría de números, el análisis matemático, la geometría diferencial, la estadística, el álgebra, la geodesia, el magnetismo y la óptica. Gauss nació un 30 de abril de 1777 en Brunswick, ahora Alemania, y murió el 23 de febrero de 1855. Gauss dio señales de ser un genio antes de cumplir los 3 años. A esa edad aprendió a leer y hacer cálculos aritméticos mentales. Cuando tenía 10 años de edad, su maestro solicitó a toda la clase que encontrara la suma de todos los números comprendidos entre el 1 y 100, pensando que de esta manera dichos alumnos estuvieran entretenidos por un tiempo. Quedó asombrado cuando Gauss levantó enseguida la mano y dio la respuesta correcta. Gauss reveló que encontró la solución usando el álgebra. El maestro se dio cuenta de que el niño era una promesa en las matemáticas. Cuando tenía 12 años, criticó los fundamentos de la geometría euclidiana. A los 13 le interesaban las posibilidades de la geometría no euclidiana. A los 15 entendía la convergencia y probó el binomio de Newton. En 1796, un mes antes de cumplir los 19 años, Gauss consiguió la construcción de un polígono regular de 17 lados, con regla y compás. A los 19 años ya cumplidos, había descubierto por sí solo un importante teorema de la teoría de los números, la ley de la reciprocidad cuadrática, entre muchas más cosas. Cabe destacar que las matemáticas no fueron el único tema que le interesó a este hombre. Él hablaba con facilidad varios idiomas. Gauss realizó investigaciones en el campo del magnetismo y formuló la ley del magnetismo de Gauss. De esta manera podemos reconocer que su trabajo ha dejado un legado duradero y su nombre es venerado en la comunidad científica. Alguna de las contribuciones que Gauss nos dejó es el teorema de Gauss, que nos dice que las posibles raíces de un polinomio se obtienen mediante del cociente entre los divisores del término independiente y los divisores del coeficiente principal, teniendo en cuenta que tomamos el coeficiente del término de mayor grado. En la física tenemos la ley de Gauss, en la que nos afirma que el flujo de campo electrónico a través de una superficie cerrada es igual al cociente entre la carga que hay entre el interior de dicha superficie dividido entre el épsilon sub 0. Otra de las contribuciones de Gauss en la física sería la teoría óptica armónica de Gauss. Gauss estudió las ecuaciones diferenciales parciales que describen oscilaciones y vibraciones en diversos sistemas físicos. En particular, se interesó por los problemas relacionados con el movimiento de cuerdas vibrantes y superficies elásticas. Los haces gaussianos se describen completamente por su campo complejo de amplitud, que se propaga a través del espacio de acuerdo con la ecuación de onda de Helmholtz. Esta ecuación tiene en cuenta la propagación libre del haz, así como las posibles interacciones con elementos ópticos como lentes, espejos o sistemas de dispersión. Se ha demostrado que los haces gaussianos son particularmente útiles debido a su capacidad para mantener su forma y distribución de amplitud a medida que se propagan, lo que los hace adecuados para aplicaciones de focalización y manipulación de luz. Otros de los aportes en la física sería el campo de difusión gaussiano, donde se usa el método de separación de variables para describir la propagación de fenómenos como el calor y la difusión de sustancias en medios. Gauss introdujo el concepto de coeficiente de difusión, que es un parámetro importante en esta ecuación. Se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones en diferentes campos, como la física, la ingeniería, la estadística y la visión por computadoras. Algunos ejemplos comunes de aplicación incluyen modelado de la difusión de partículas en medios porosos, la suavización de imágenes para reducir el ruido y el análisis de imágenes para detectar características o bordes. Otro de los aportes en matemáticas sería la ecuación diferencial elípticas. Gauss realizó contribuciones significativas al estudio de la ecuación diferencial elíptica, que son una clase de importante de ecuaciones diferenciales parciales, que esté estrechamente relacionado con la manipulación de Laplace.
La ecuación de Laplace es una ecuación diferencial elíptica importante que aparece en muchos problemas físicos y matemáticos. Estas ecuaciones están estrechamente relacionadas con problemas de potencial, campos gravitatorios y electrostáticos, entre otros. Y ahora hay que hablar un poco de la relación que tuvo Gauss y Daniel Bernoulli. Aunque Gauss y Daniel Bernoulli no tuvieron una relación personal directa, la relación entre Gauss y Daniel Bernoulli se dio a través de la influencia de las ideas de Bernoulli en el trabajo de Gauss. Gauss estudió las contribuciones de Bernoulli a la teoría de la probabilidad y a la hidrodinámica, y se interesó en aplicar esos conceptos en su propio trabajo. En particular, Gauss utilizó el principio de Bernoulli y las ecuaciones hidrodinámicas de Bernoulli en su investigación sobre el flujo de fluidos y la dinámica de los cuerpos en movimiento. ¿Pero quién fue Bernoulli y cuál fue su ecuación? Pues la ecuación de Bernoulli, o efecto de Bernoulli, fue desarrollado por el matemático y físico suizo Daniel Bernoulli en el siglo XVIII. Bueno, esta ecuación diferencial que describe el comportamiento en un flujo de fluido incomprensible y sin viscosidad bajo ciertas suposiciones simplificadas, pues se basa en el principio de la conservación de la energía aplicada a un flujo de fluido en un sistema cerrado. La ecuación establece que la presión estática más la presión dinámica y la energía potencial por unidad de masa en un fluido en un punto dado es constante a lo largo de una línea de corriente. Acá se puede decir que la energía por unidad de volumen antes es igual a la energía por unidad de volumen después. Pues entonces la fórmula así sería un P1 más 1 medio de un ρ por V1 al cuadrado más ρ por G por H1 es igual a un P2 más 1 medio de ρ por V2 al cuadrado más un ρ por G por H2, donde P es la presión estática del fluido en un punto considerado, ρ es la densidad del fluido, V es la velocidad del fluido en un punto considerado, G es la aceleración debido a la gravedad y H es la altura del punto sobre una referencia establecida. Como dije previamente, esta ecuación establece que la suma de la presión estática, la presión dinámica asociada a la velocidad del fluido y la energía potencial asociada a la altura se mantiene constante a lo largo de una línea de corriente. Esto significa que si uno de estos términos aumenta, al menos uno de los otros términos debe disminuir para que la suma se mantenga constante. El legado de Gauss en el campo de las ecuaciones diferenciales es monumental y su impacto perdura hasta nuestros días en las matemáticas aplicadas. Hablemos un poco de la astronomía. Las ecuaciones diferenciales desarrolladas por Gauss en su teoría del movimiento de los cuerpos celestes en secciones cónicas siguen siendo relevantes. Estas ecuaciones diferenciales proporcionan un marco matemático para describir y predecir las órbitas elípticas de los cuerpos celestes alrededor del Sol, y actualmente se utilizan para el estudio de la mecánica celeste y en la predicción de los movimientos planetarios. Hablando de los estudios de Gauss, él profundizó mucho en las ecuaciones diferenciales y además en las series infinitas e hipergeométricas, en el cual Gauss tiene numerosas aplicaciones, por ejemplo en el área de la física. En una de esas aplicaciones tenemos la mecánica cuántica. La serie hipergeométrica de Gauss es fundamental en la descripción de los estados cuánticos y la solución de ecuaciones en la mecánica cuántica. Por ejemplo, en el estudio de los átomos y de las moléculas se utilizan funciones de onda representadas mediante la serie hipergeométrica. Otra aplicación es la teoría de campos. En la teoría de campos, la serie hipergeométrica de Gauss es utilizada en la descripción de interacciones físicas, como la teoría cuántica de campos. Además, por ejemplo, tenemos que en la teoría de cuerdas se emplea la serie hipergeométrica para representar funciones de ondas asociadas a partículas elementales. Aplicaciones en las matemáticas. La teoría de la probabilidad. La serie hipergeométrica de Gauss también es empleada en la teoría de probabilidad para modelar distribuciones y calcular probabilidades. Por ejemplo, se utilizan en el cálculo de funciones de densidad de probabilidad en problemas de estadística y probabilidad. Otra aplicación es la teoría de ecuaciones diferenciales, que también ayudó la serie hipergeométrica de Gauss, que se utiliza para resolver ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. En conclusión, el legado de Gauss en las ecuaciones diferenciales es de vital importancia en las matemáticas aplicadas. Sus contribuciones han demostrado su relevancia y utilidad en diversos campos científicos y de ingeniería.
desde la física y la ingeniería hasta la economía y la biología. Su genialidad y su pasión por las aplicaciones prácticas de las matemáticas han dejado una marca indeleble en la ciencia y en la tecnología. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través del legado de Gauss en las ecuaciones diferenciales y su impacto duradero en las matemáticas aplicadas. Somos el grupo número 1 y los integrantes de este grupo son Jorge Andrés Giraldo Valió, Brenda Mesa Castro, Nayeli Quiliche Yamoga, María Paula Villafuerte y quien les habla, Cristian Mariño. Espero que les haya gustado nuestro video y nos vemos en otra oportunidad.